Buenos días, les habla la doctora Yadira Díaz de Maracay, Estado Aragua. Es un placer estar con ustedes en esta reunión mensual. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores, a la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética por hacer posible esta reunión. También quiero agradecer al Laboratorio Sofin Medical por la invitación a dar esta charla sobre rejuvenecimiento de la fosa temporal. ¿Por qué tratar la región temporal? El adelgazamiento de esta área produce una concavidad que debe ser corregida. Esta región sostiene y eleva el tercio externo de la ceja, que muchas veces desciende por pérdida de volumen. El relleno de esta área tiene un efecto lifting y por ende de todas las estructuras que están por debajo. Importante tratarla en pacientes delgados o deportistas que presentan hundimiento en esta zona. Entonces es importante recordar que la región temporal hoy día debe formar parte de nuestro abanico terapéutico en rejuvenecimiento facial. Es importante conocer la anatomía de la región que vamos a tratar, porque de esto depende que tengamos menos posibilidad de cometer errores o tener complicaciones. Entonces, los límites de la región temporal no es solamente esa área lampiña que trabajamos con frecuencia, sino es toda esta región que ocupa el músculo temporal, limitada por arriba por la línea curva superior del temporal, por delante por la apófisis orbitaria externa y el borde posterior del hueso malar, y por debajo por el arco cigomático. La región temporal tiene una disposición en capas diferente a otras zonas. Antes de llegar al periósteo, tiene 6 capas y 2 fascias, una superficial y otra profunda. Si vemos este corte, encontramos primero piel, luego tejido celular subcutáneo, sigue la primera fascia, y es importante esta primera fascia porque debajo de ella se encuentra la arteria temporal superficial y la vena. Recordando que esta arteria temporal superficial, luego a nivel del hélix de la oreja, se va a dividir en 2 ramas, una parietal y una frontal, que en conjunto con el nervio son las estructuras más vulnerables y temidas en tratamientos de esta región temporal. Posterior a esta fascia temporal superficial encontramos un tejido areolar laxo. Luego vendría la verdadera fascia del músculo temporal, o lo que nosotros llamamos fascia profunda, es la que envuelve a ese músculo temporal que tiene forma de abanico, y ahí vamos a encontrar la arteria temporal media. Si continuamos, vendría el músculo temporal, que tiene la arteria temporal profunda, y posteriormente vamos a llegar a periósteo y hueso. Entonces tenemos que recordar que en estas áreas o en esta zona, en esta región temporal, cuando vamos a hacer técnicas de relleno, una de las más seguras es irnos en profundo con aguja, ya lo vamos a ver en un video práctico, lo vamos a explicar mejor, tocar periósteo, retirarnos un poco y depositar. De esa manera, yendo en profundo, vamos a dejar arriba los vasos que para nosotros son de más importancia en esta región, como es la rama frontal de la arteria temporal superficial, que a su vez es rama de la carótida externa y que siempre recordemos que corre debajo de la fascia temporal superficial. En esta lámina podemos observar que inmediatamente debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo se encuentra la fascia temporal superficial, y ahí podemos ver la arteria y la vena temporal superficial con su bifurcación, con sus ramas terminales, como son la frontal, para nosotros muy importante, como ya lo dijimos, y el ramo parietal, que se va hacia la zona posterior o parietal. Y esta lámina me pareció interesante porque se aprecia mucho mejor. Fíjense que llenaron las arterias, las llenaron con un material sintético y se ve claramente la arteria temporal superficial, y cuando se bifurca con su ramo frontal y su ramo parietal.
Aquí podemos ver la fascia temporal profunda y los vasos temporales profundos, que son de menor calibre, pero no menos importantes. Y finalmente, los huesos que conforman la fosa temporal, donde vemos que está involucrado el frontal, el parietal, el temporal como tal, y el ala mayor del efenoide. Esto sería el piso de la fosa temporal. En esta lámina, cortesía del doctor Daniel Arena, amigo y excelente cirujano plástico de España, vemos que la zona lampiña, que normalmente trabajamos en la zona temporal, está pintada en negro y se define como una zona lateral de la cara que tiene su límite superior, la cresta temporal del frontal, que es esa transición que hace el frontal antes de caer en la zona temporal, que es fácilmente palpable, sobre todo en pacientes delgados. Luego se delimitaría por el reborde orbitario, todo eso que está pintado en negro, tanto superior como externo, y luego el límite inferior sería el borde superior del hueso malar. Aunque la fosa temporal se continuaría hacia donde va el músculo temporal, que es la zona pilosa, para efectos de trabajos estéticos nosotros nos limitamos al área lampiña. Sin embargo, más adelante en otro curso, sería interesante hablar de las nuevas técnicas que incluso involucran la parte pilosa o posterior de la fosa temporal. Esas son nuevas técnicas, pero en esta charla nos vamos a centrar en el trabajo de el hundimiento o la parte lampiña de esta zona temporal, que es la que está delimitada en negro. Fíjense que se pintó en rojo, el doctor Daniel Arena ahí pinta en rojo el trayecto de la arteria temporal superficial, que más o menos a nivel del hélice, como explicamos anteriormente, se divide en esa rama frontal que se nos mete a nosotros en el área de trabajo, junto con lo que está pintado en azul, sería el nervio frontal, que es rama del nervio facial. Y la rama que no está pintada ahí, que es la parietal, que se va hacia el área pilosa, para nosotros en esta ocasión no es de tanta importancia, pero para procedimientos que involucren la fosa temporal posterior o pilosa, pues ya veremos que también es importante. Con respecto a las técnicas de abordaje, hay tres posibilidades. Un plano supraperióstico, que es mi preferido, es seguro, es el único que podemos abordar con aguja, se introduce profundo, se toca hueso y se deposita. Es un punto técnica muy conocido, es el de Arthur Swift. Ya lo vamos a ver en un video práctico. Después está el plano interfacial, que es para expertos, porque con la cánula hay que meterse entre la fascia superficial y la profunda, recordando que debajo de la fascia superficial están nuestras zonas de riesgo. Se entra en la parte superior a nivel de la cresta temporal del frontal o se entra a nivel de cuero cabelludo. Entonces es un poquito más riesgosa. Y por último tenemos el plano subcutáneo, que también es seguro, también lo hago personalmente con mucha frecuencia, porque a veces combinamos hacer el punto supraperióstico, si el paciente necesita mucho volumen, y después nos vamos con cánula hacia la parte superficial y hacemos como un refinamiento de esta área. El plano subcutáneo se hace con cánula y se entra más o menos en la parte inferior a la altura del trago, por delante de la patilla. Ya vamos a ver un video práctico, pero de preferencia plano supraperióstico o plano subcutáneo, que el que no tenga mucha experiencia, el plano subcutáneo es con el que más está familiarizado en los tratamientos estéticos. El punto de Arthur Swift o técnica de Arthur Swift es el siguiente: de la cresta lateral del frontal, cresta
frontotemporal, ustedes van a palpar con su dedo índice, es muy fácil palparlo, sobre todo cuando el paciente tiene hundimiento en esta zona, van a ir 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. En ese punto, en perpendicular, con la aguja a profundidad, van a tener seguridad que no van a encontrar estructuras de importancia porque la arteria frontal o la rama frontal de la arteria temporal superficial la dejamos más arriba. Entonces, con esta técnica o este punto, que es mi preferido, nos vamos con mucha seguridad. Con respecto a la técnica, ya hemos comentado, podemos usar aguja 27 por medio, profundo con la técnica de Swiss. Podemos utilizar cánulas 22 o 25 por 50 para corrección más superficial. Las cánulas más finas, 30 o 27, ya prácticamente no la usamos porque se comportan como una aguja. Recordar que las cánulas no son una preferencia, son una necesidad, y recordar inyectar despacio y no exagerar con la cantidad de producto. Los materiales de relleno que se pueden usar en esta zona: ácido hialurónico reticulado de alta densidad para dar volumen, pudiera combinarse con ácido hialurónico reticulado de densidad media, la policaprolactona, que es el Elancé, excelente producto, la hidroxiapatita de calcio, grasa autóloga muy utilizada por los cirujanos plásticos, y el plasma gelificado ha sido una opción en muchos casos. Los límites de la zona temporal: en la parte superior tenemos la cresta frontotemporal, es fácilmente palpable con el dedo, hay como un escalón, luego tenemos el reborde periorbitario y luego la parte superior del hueso cigomático o malar. Entonces, este punto de seguridad, que ya lo describimos, que es el punto de Swiss, que se trata de irse desde donde inicia la cresta frontotemporal 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo, y nos da este punto de seguridad, sobre todo cuando queremos trabajar con agujas. Nos vamos profundo y depositamos. Siempre aspiramos si el producto nos lo permite. Si vamos con cánulas, entramos, fíjense, frente a la patilla o frente al trago, delante, por decirlo de alguna manera, y vamos depositando el producto si trabajamos con cánula. Hay oportunidades en que si lo tenemos a la mano podemos ayudarnos con equipos que nos ayudan a la visualización de los vasos. Este es un venoscopo que se utiliza incluso para hacer vascular, pero que nos puede ser de ayuda en estos casos. Aquí estamos aplicando policaprolactona, Elancé, en la región temporal. Fíjense lo que explicamos: perpendicular, profundo en una aguja 27, depositamos el producto y retiramos. Entonces, es una técnica segura cuando queremos trabajar con agujas. En esta paciente vamos a usar el T1, temporal 1, que es el código de Mayo. Todos saben que soy fanática de la técnica de De Mayo. Vamos a usar ácido hialurónico, en este caso Rayon Gel Tip. Vamos a aspirar, si es posible, de 5 a 10 segundos cuando estemos trabajando en esta área, si el producto nos permite. Y lo máximo que podemos aplicar es entre 1 ml y lo mínimo 0,5 ml para nosotros ver resultados cuando estamos trabajando con hialurónico. En esta paciente estamos tratando la zona temporal con cánula. Se entra con la cánula desde la parte superior, delante de la parte superior de la oreja, más o menos donde inicia la patilla. Pudiéramos entrar un poco más abajo a nivel del trago, eso no hace mucha diferencia, depende del tamaño de la cánula que estemos usando. Vamos a programar el orificio de entrada. Entonces, la cánula en este caso es una cánula 22 por 70 y vamos distribuyendo el producto. Utilizo cánula cuando me quiero ir más superficial,
teniendo presente que la arteria que nos interesa está en este plano. Riesgos del tratamiento de la zona temporal, que si bien si estamos trabajando con la técnica adecuada, pues son mínimos, pero como todo procedimiento, pudiéramos tener lesión de la arteria temporal superficial, que si es un hematoma, no tiene problema, con frío podemos mejorarlo o haciendo presión. Lesión de nervio facial es muy raro, el embolismo vascular con posibilidad de ceguera, aunque muy raro, ha estado descrito. Hematomas de fácil resolución, infección es muy raro en estos procedimientos, y prominencia de los vasos temporales superficiales se ha descrito, pero persiste por 2 o 3 semanas, o sea, es transitorio. Aquí tenemos un antes y un después de la aplicación de ácido hialurónico. Por razones de tiempo no puedo extenderme en la presentación de casos. Un excelente resultado. Aquí tenemos otro antes y después de un tratamiento global de la cara. Esta paciente la presentamos incluso en otro congreso. Entonces, recordar que la fosa temporal debe integrarse al conjunto de procedimientos que ofrecemos a nuestros pacientes. En conclusión, en la zona temporal se consiguen excelentes resultados con rellenos como el ácido hialurónico, bioestimuladores como la policaprolactona y la hidroxiapatita de calcio. Al tratarla se potencia la zona del tercio superior y medio facial con un efecto lifting. Es una zona que no debe ser olvidada en nuestros procedimientos de rutina en rejuvenecimiento facial. Muchísimas gracias por su atención.